Me da muchísimo gusto que nuevamente me hayan invitado a participar en este que es como pues sí, un reconocimiento para todos nuestros alumnos que además de sus labores académicas, dedican parte de su tiempo para apoyarnos en este único objetivo que es promover el aprendizaje, ayudar a nuestra comunidad a superar algunas dificultades académicas y que realmente resulta muy valioso para toda la comunidad, en especial en mi labor docente. Creo que es un gran apoyo para poder solventar lagunas de aprendizaje y situaciones que se van presentando a lo largo del paso de nuestros estudiantes por su formación académica. Esta charla que me invitaron, me invitó la DAE a que la preparáramos para poder estar apoyándolos un poco y dándoles herramientas para que ustedes puedan desempeñar su actividad de la mejor manera posible. Es una muy breve reflexión y elegí aquellas herramientas que son más fáciles de aplicar. En mi labor docente reconozco la importancia de captar la atención de las personas que están involucradas en este proceso de enseñanza-aprendizaje y reconozco también lo importante que es para ustedes como mentores tener herramientas que los apoyen para que puedan lograr objetivos satisfactorios. Aquí vamos a tocar esta parte tan interesante que es la creatividad. A todos los docentes cuando inicia el semestre, les quiero compartir, y ustedes como alumnos también lo saben, lo que nos piden nuestros alumnos es creatividad, dinamismo en nuestras clases. Ustedes no están impartiendo una clase formal, pero sí se acercan a ustedes los estudiantes con la intención de poder superar estas barreras o estas dificultades, especialmente para ciertos temas y en ciertas asignaturas en las cuales los docentes no tenemos la capacidad de explicarlo adecuadamente o bien los alumnos no encajan con esta forma en que le estamos explicando. Pero se acercan a ustedes confiando en que en un ambiente de confianza, de mucha apertura, se puedan superar estas dificultades. Por lo tanto, quiero reconocer el tiempo que ustedes dedican para atender a estos alumnos. Ojalá que cada vez más se extienda esta práctica porque realmente es un espacio que compartimos y que sabemos que está teniendo muy buenos resultados y por eso es para nosotros muy importante fortalecer este vínculo y fortalecer a este grupo de mentores en todos nuestros espacios. El objetivo de nuestra charla es que podamos, como ya les mencionaba, poder brindarles algunas herramientas. No son todas de las que se disponen, pero sí les van a abrir un poco este panorama y van a poder ustedes explorar para poderlas poner en práctica a fin de poder solucionar problemas en este acompañamiento académico para la gran comunidad de nuestra universidad. La creatividad en la mentoría académica es un elemento indispensable y no es tan difícil, puesto que ustedes ya saben de qué forma aprendemos, de qué forma podemos apoyar a nuestros estudiantes y también de cuáles son esas situaciones de las que adolecemos en la comunidad. Algunas de estas situaciones pues son comunes en algunas asignaturas, algunas son especiales, problemas que se presentan, algunas tienen que ver con la forma en la que exponemos los docentes, pero otra también muy importante es la forma en la que aprenden ahora nuestros estudiantes y quizá algunas lagunas que se presentan en este paso por diferentes etapas de la formación universitaria.
Algunos rezagos son desde la formación básica, otras son en la formación de educación media y desde luego repercuten cuando ya estamos en espacios universitarios. Para abordar la creatividad, quiero que tomen en cuenta que hay varias definiciones, pero la que a mí me gusta es esta, en donde dice que es la capacidad de generar ideas nuevas que sean útiles y apropiadas a un contexto determinado. Según los teóricos de la creatividad, no basta nada más con tener información. Lo más importante es poder tener alternativas para utilizar esa información y generar nuevas propuestas, nuevos puntos de vista y nuevas soluciones adecuadas a lo que se nos está presentando. Por lo tanto, es muy interesante explorar estas herramientas de creatividad o más bien estos procesos para detonar la creatividad, no solo el momento de exponer lo que estamos explicando, sino más importante, para que las personas que nos están escuchando puedan desarrollar esa capacidad creativa y ellos mismos reconozcan que tienen conocimiento acumulado que pueden expresarlo en soluciones que a veces pueden sorprenderlos a los que estamos exponiendo o a aquellos que estamos buscando una solución. Esta plática la baso en tres corrientes o perspectivas teóricas, tres corrientes teóricas fundamentales. La de Guilford, que propuso o que reconoce o que introduce este concepto de pensamiento divergente. El pensamiento divergente reconoce esa gran habilidad de generar múltiples soluciones ante un problema. No hay una sola forma de abordar un problema. Esto podría verse como diferentes, tan diferentes escenarios como personas nos encontramos tratando de resolver un problema. Por lo tanto, hay que dirigirnos a las personas, nuestra audiencia, reconociendo que si bien hay algún método que es el mayormente aceptado, no va a ser el único y que debemos estar abiertos a diferentes caminos para solucionar un mismo problema. Como segunda propuesta teórica tenemos a Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, en donde vamos a reconocer que tenemos diferentes formas de abordar un mismo problema y que este nos va a llevar a diferentes soluciones. También tenemos la teoría de Teresa Amabile, que destaca en la creatividad la experiencia, la habilidad para pensar de forma creativa y, muy importante, que las personas para poder desarrollar la creatividad deben estar motivadas. Entonces, a ustedes como mentores, a nosotros como docentes, nos toca combinar la información, los procesos, la forma en que lo están procesando, la forma que las personas que nos escuchan y finalmente cómo se va a dar un producto final para para generar soluciones. Tener la capacidad de escuchar a toda nuestra audiencia, de saber que esas propuestas pueden tener un componente innovador, creativo y sobre todo que tenemos que incidir en la motivación de las personas que están, a las que nos estamos dirigiendo para poder esperar una solución diferente, pero que nos ayude a solucionar la forma en la que o aquello que estamos esperando, superar una asignatura, pasar un examen, entender un concepto demasiado complejo y que no podemos de forma individual solucionarlo. Aquí es muy importante también que podamos crear ambientes de confianza, ambientes en donde no se cuestione la participación y donde nuestros tutorados o las personas a las que estamos brindando una mentoría podamos estar
en un ambiente en el que se nos escuche. Incluso vamos a ver que respuestas que no son acertadas nos permiten identificar cuáles son los errores en la exposición, qué es lo que nos falta aclarar, qué es lo que nos falta clarificar. Con estas perspectivas teóricas, con estas teorías, es que vamos a abordar estos 20, 35 minutos que vamos a estar trabajando en esta charla. La creatividad aplicada en mentoría nos va a enfrentar a situaciones en las que tenemos que encontrar nuevas formas de explicar un concepto complejo o un concepto al que le tenemos que dar otra mirada, tratar de motivar a las personas que se acercan con ustedes y, lo más importante, conectar con sus compañeros. Pongo por ahí en un momento de la charla, pero lo voy a traer en este momento porque me parece muy importante. Ustedes como mentores deben ser una figura a la que sus compañeros deben tener la confianza para presentarles dudas que quizá a los docentes no se atreven a plantear desde una situación no de forma de autoridad, sino más bien como un guía. Deben ustedes entonces echar mano de su propia creatividad, de recordar qué es lo que les ha servido a ustedes para explicar esos conceptos complicados y adaptar las estrategias dependiendo de qué grupos, de qué personas lleguen con ustedes. Tienen la enorme responsabilidad de hacer el conocimiento más accesible y de que siempre mantengan una relación empática, eficaz, porque de estas sesiones de mentoría han resultado grupos que avanzan, alumnos que aprenden y que sin embargo en el aula tradicional, en la enseñanza escolarizada con nosotros como docentes al frente, no se han logrado superar estas lagunas. Por lo tanto, es una gran responsabilidad, puesto que ustedes tienen, es como si llegaran a reparar ese eslabón que está desgastado y que no se puede solucionar en las aulas tradicionalmente. Para esto, vamos a repasar algunas técnicas que espero que les sean útiles y que sean adecuadas. Una de las técnicas que más favorece para poder desatorar esta forma en la que, como yo les mencionaba, hay situaciones que las personas que se acercan a mentoría todavía no logran captar, es utilizar mapas mentales, pero mapas mentales colaborativos. ¿Cómo se logra? Se pone al centro una idea, un concepto, una teoría, no una fórmula, pero sí el concepto de lo que estamos aprendiendo, y se invita a las personas que estamos participando de la sesión en mentoría para que empiecen a desarrollar. Si ven que el tema no está totalmente claro, primero iniciar con una lluvia de ideas. Una vez que está la lluvia de ideas, desarrollar mapas mentales colaborativos. No sé si sus tutorías sean o sus sesiones de tutoría sean presenciales o sean en, con estas dinámicas a distancia. Ahorita ustedes me lo dirán, pero si tienen la oportunidad de que sea presencial, es muy importante que utilicen un pintarrón y que empiecen a pedir que cada una de las personas que participan en la mentoría desarrolle una de las ramas del mapa mental. Una vez que tengan toda la información y que ustedes validen junto con los mentorados que la información es válida, van a tener el mapa mental finalmente bien elaborado. Después van a utilizar, o es recomendable, utilizar este mapa digital, obtenerlo, reproducirlo, replicarlo del mapa físico que ustedes hicieron en el pizarrón en una herramienta digital. Es muy importante construirlo de forma colaborativa y después que cada uno de los
compañeros que se acercaron con ustedes lo repliquen, esto en una herramienta como Canva o como Miro o cualquier herramienta digital para que lo puedan, haya una doble interacción, primero con el mentor y después ellos mismos que puedan recordar esos conceptos y se los lleven digitalmente para que lo puedan consultar cada vez que lo necesiten. Se les podría pedir que también lo hicieran a mano, no pasa nada. Aquí la intención es que con la guía, recuerden que a veces tenemos dudas, lagunas, no sabemos bien cómo abordar el tema. Primero se haga en el pizarrón, todos juntos, y que tengan ese mapa como un apunte. Eso funciona porque hay una conexión entre la explicación al grupo y después que yo tenga la capacidad de desarrollarlo individualmente. A veces los alumnos pareciera que están poniendo atención, pero cuando ya toca que cada quien lo replique individualmente, la aprehensión de esos conocimientos es mucho más efectiva. Como segunda técnica que venimos aquí a desglosar y que espero les sirva, es el método Scamper. Scamper es, si ustedes se fijan, ahorita se me fue el término, pero es la manera de representar varios pasos con un concepto que sea fácil de recordar. Scamper. La primera actividad, sustituir. Si el término no se ha quedado bien fijo y aprendido por los estudiantes, hay que sustituirlo por algo que sea fácil de recordar. Un acróstico es el término que yo estaba buscando. Entonces, un teorema, sustituirlo por otra frase. Combinar diferentes elementos de esa misma lluvia de ideas que hicieron en el mapa mental, pueden combinar varias ideas hasta que el alumno que tenía dificultad para aprender un concepto, le haga clic y entonces te pueda decir, ah, ya lo entendí. Adaptar diferentes situaciones. Si las presentaciones electrónicas no funcionan, hay que tratar con los apuntes, con las lecturas, con las explicaciones. Recuerden que los alumnos que se acercan con nosotros a mentoría, definitivamente hay algo que no les permite comprender del todo ese concepto, entonces hay que tratar de adaptar, primero leer, pero si leyendo no queda bien comprendido, tratar de explicar, leer con ellos, hacer el mapa mental, hacer una paráfrasis, una lectura junto con ellos y que nos ayuden a repetir para ver si ya quedó claro. Modificar el concepto, modificar la forma en la que lo aprendieron. Si en el salón de clases se explicó el tema con diapositivas, quizá hay que irnos a la fuente, leer el texto de donde se derivó la presentación electrónica y que ellos ahora hagan una modificación de esa presentación, un resumen, dos, tres ideas a fin de poder afianzar esos conocimientos. Aquí en poner en otros usos es que ellos nos expliquen aquel concepto que atendieron, qué utilidad le pueden dar, para qué más se puede resolver, que desarrollen un ejercicio, que desarrollen una presentación o que hagan una breve exposición de esa idea, eliminar los conceptos que definitivamente o la forma en la que estuvieron aprendiendo, exponiendo esos conceptos, para que puedan darle como que otra perspectiva y reordenar las ideas o reordenar la forma en que se presentó ese conocimiento. Una tercera técnica es plantear diferentes preguntas, plantearle a nuestros estudiantes, en lugar de que nosotros preguntemos, ¿qué es lo que no entendiste? Plantearlo de otra forma. ¿De qué manera podrías resolverlo? ¿Qué pasaría si?
Entonces ahí empezamos a escarbar un poquito qué tanto conocen del tema, qué es lo que sí entendieron y cómo lo podrían explicar. Recuerden que para esto vamos de menos, de lo general a lo particular. Lo general es la lluvia de ideas sobre el tema, lo concretamos en un mapa mental, ahí, o mapa conceptual, dependiendo lo que estén explicando. Ahí ya tenemos todo el concepto y visualizamos eh, el problema o el tema que estamos abordando y luego empezamos a hacer preguntas para poder reconocer qué tanto han ido desmenuzando ese conocimiento y en el momento en que la persona a la que le estamos explicando algo ya nos puede contestar con un uso, con diferentes aplicaciones, cambiando el orden en que los ejercicios están aplicados, que le pueden dar otros términos, que pueden explicarnos con otro punto de vista, sabemos que ese conocimiento ya lo pueden aplicar y entonces ya hay una comprensión del tema. Incluso aquí pueden hacer un quiz, un test de 3 preguntas generales, pero que ustedes saben que son conceptos básicos de los cuales van a derivar el conocimiento para poder entonces pasar a las siguientes etapas. Esta técnica creativa es muy interesante. Cuando estuve preparando esta presentación, recordé que en un taller hace muchos años, un taller precisamente de creatividad, quizá cuando yo misma estaba en el pregrado, era una técnica innovadora, era muy divertida de ponerla en práctica. Es la técnica de los 6 sombreros de Edward Bono o las 6 formas de resolver un problema. Aquí es bien interesante reconocer que todos tenemos diferentes inteligencias. Una es y la inteligencia es la forma de pensar. Hay quienes somos muy lógicos, otros que somos muy emocionales, hay quienes creativo en el sentido de que directamente te va a contestar con diferentes formas de resolver el problema, otros que son críticos, que cuestionan mucho, los que son optimistas, que saben que van a poder dar una solución rápidamente y otros que prefieren organizar la forma en que te van a dar una respuesta. Si quieren aplicar esta técnica creativa de aprendizaje, la forma ideal de poder llevarla a la práctica es tener tal cual 6 sombreros de diferentes colores: el blanco, el rojo, el negro, el amarillo, el verde y el azul. No tiene que ser un sombrero muy complicado, puede ser una cartulina en forma de sombrerito o un papel de colores. Y lo que sí tienen que identificar es que cada uno de los colores se asocia con una de estas formas de pensar. Entonces, distribuyen el sombrero y tienen que forzar a sus compañeros a que contesten desde la emoción, desde la creatividad, desde el optimismo, desde la organización o desde la lógica. Por ejemplo, si es un problema matemático, e identificamos que efectivamente la persona que está en la mentoría no tiene todavía desarrollada la forma de pensar lógica, vamos a tratar de darle el sombrero de optimista. ¿Para qué? Para que vea que las matemáticas no son complicadas, para que vea que quizá su problema son los cálculos mentales, pero entonces puede tener una herramienta como una calculadora básica para identificar que si su problema es comprender, por ejemplo, un circuito electrónico, hay formas, hay tutoriales, y sobre todo ahorita que tenemos muchas herramientas digitales a la mano, que podemos darle para que aprendan y que aprendan de una mejor manera, sin el estrés de los tiempos, sin el estrés del examen. Identificando qué es lo que no le ha permitido
desarrollar el pensamiento lógico apoyándole con el pensamiento optimista, el alumno baja el estrés, se siente más seguro, si se equivoca no pasa nada y así vamos probando diferentes sombreros. Si esta técnica les interesa, más adelante les doy la referencia para que profundicen un poco más en cómo utilizarla y que sea algo divertido. Ustedes mismos es importante que identifiquen cómo, qué camino para la creatividad o para resolver problemas es la que tienen más desarrollada. Muchos aquí, si estudian ingeniería, definitivamente tendrán desarrollada la forma lógica de pensar. Otros podrán ser más optimistas si se dedican a alguna carrera de artística y podrán ser más organizados también si están en un alto rendimiento y pueden tienen esa capacidad innata para administrar diferentes recursos, para administrar su tiempo. Entonces, todos tenemos diferentes formas de llegar a resolver estos problemas. Em, Esta técnica nos permite evaluar por qué alguien falla en una materia, considerando aspectos emocionales, lógicos y contextuales. Recuerden que si no estamos en un equilibrio, en un ambiente o sí, en un más bien, más que ambiente, en un estado de bienestar, difícilmente podemos aprender al mismo ritmo y con las exigencias que nos marcan nuestros semestres. Entonces, ahí aprendemos a identificar si es que emocionalmente las personas que se encuentran con nosotros no están del todo en calma y podemos ayudarles un poquito a desahogar y a entender por qué eh, están anclados en alguno de estos aspectos. Generalmente las formas de pensar lógica, creativas y emocionales son las que nos van a ayudar a resolver problemas mucho más rápido, pero pues hay que ir explorando estos diferentes aspectos. Una vez que identificamos cómo están aprendiendo nuestros mentorados, vamos a fomentar la creatividad entre compañeros con 4 aspectos: crear espacios psicológicamente seguros, hacer uso de metáforas y analogías, introducir dinámicas breves, y no ocupo la cuarta, pero es promover la autonomía. Estos son más o menos cuatro técnicas o cuatro momentos, cuatro requisitos para que las personas que están en mentoría se sientan aceptados, se sientan seguros y empiecen a descubrir que sí saben, que sí tienen conocimientos previos y que con un poco de énfasis en aquello que necesitan reforzar, van a poder tener buenos resultados. El primer punto creo que es esencial y es una de las razones de ser de la mentoría. Un espacio psicológicamente seguro es aquel en el que pueden desahogar sus dudas, sus preguntas, sin que haya quien les juzgue, sin que haya quien les apresure, sin que haya quien les haga notar que eso ya lo tenían que saber. Definitivamente reconocemos que las personas y nosotros mismos podemos llegar a algún momento en el que necesitemos ayuda, pero de repente somos afortunados y tenemos a quien acudir o vencemos esa resistencia, ese no querer reconocer incluso que es, pues que no estamos obligados a conocer todo, pero que sí podemos pedir ayuda en diferentes situaciones. Ese espacio psicológicamente seguro es importante que ustedes lo mantengan y como les decía hace un momento,
que no traten de sustituir figuras de autoridad, sino una figura de apoyo, de guía, de consejo. Eso les va a ayudar mucho para que los que se acercan con ustedes respiren tranquilos, logren ese estado de bienestar y entonces dejen a un lado esos pensamientos o repensar en, yo no sé, es la segunda vez que estoy cursando, ¿qué va a pasar si repruebo? Otra vez no pude aprobar un examen. Muchísimas cosas con las que llegan estas cargas emocionales, con las que llegan las personas que necesitan apoyo académico. Validar que no hay respuestas tontas, que nos podemos equivocar en el proceso de estar aprendiendo y que siempre deben generar confianza. Confianza no solamente a ustedes, sino a aquellos que estén en el grupo. Por ejemplo, agradecer cuando alguien se equivoca, agradecerlo porque entonces vamos a detectar dónde está el error, qué es lo que está generando que no se apruebe un examen o que continuamente nos equivoquemos en esos puntos. Una vez que se supera ese espacio de confianza, hay que enseñar utilizando analogías y metáforas, relacionar conceptos abstractos con situaciones de la vida cotidiana. Ejemplos, 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 ejemplos. Entonces, cuando ustedes lleguen a su sesión, además de preparar ese espacio, asegúrense de tener suficientes ejemplos, desde los muy básicos hasta los muy elaborados. Y si les da la vida, si tienen tiempo, si el grupo se presta, introducir dinámicas breves, hacer juego de roles, cambien, que ahora ellos expliquen, que dibujen lo que entendieron y nuevamente la lluvia de ideas. Aquí si se dan cuenta, algo muy importante es lograr que participen, que estos chavos que se acercan con ustedes, que quizá no están acostumbrados a participar en el aula, hablen, expresen, que ustedes detecten lo que sí se entendió y lo que no se entendió. Se los digo como docente, lo más difícil hoy en día es lograr esa comunicación, esa participación y pues ustedes les va a servir mucho porque así van a ir avanzando, reconociendo qué temas son los que deben tocar y a qué profundidad. ¿Cómo lo van a aplicar? Pues van a evaluar por qué un compañero está fallando en una materia, considerando aspectos emocionales, lógicos y contextuales. Emocionales es traer la carga de tengo que aprobar esta asignatura porque de eso depende mi continuidad en la universidad. Lógicos, esa capacidad de estructurar el conocimiento, superando lagunas de aprendizaje y contextuales porque también ahí desahogan qué es lo que ha ocurrido. A veces los docentes no tenemos ese contexto, no podemos en grupos de 60, de 30, 60 alumnos identificar cómo ha sido este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero quizá ustedes en un ambiente, como dice el punto 1, de mayor confianza, de mayor apertura, de mayor participación, puedan identificar si lo que les falta es desde aprenderse una tabla de multiplicar o si tienen deficiencias de comprensión lectora o si es solamente un concepto muy específico que es básico y que de ahí se va a derivar poder llegar a otros niveles de conocimiento. Ustedes como mentores son, además de compañeros, ese elemento de darles la palmada en la espalda y de decirles sí pueden, sí van a poder, porque tienen la capacidad para hacerlo, porque si generaciones han podido aprobar, continuar, superar este problema, ustedes también lo van a lograr. Para fomentar la creatividad, como último paso, recuerden que son 4 recomendaciones que yo me atrevo a mencionarlas acá. El último criterio o el último aspecto es que una vez que se sienten
seguros, que han entendido ejemplos y que las personas que llegan con nosotros son capaces de enunciar un ejemplo bien aplicado, ustedes siempre lo van a estar validando, de que son capaces de explicar, de asumir el rol de que ahora tú enséñamelo, tú explícamelo, van a poder promover la autonomía. En este sentido, no apliquen eh, preguntas cerradas que nada más tengan opción a una respuesta de sí o no, sino más bien que puedan elaborar todo un proceso de razonamiento, desde explicar, aplicar en un ejemplo, sustituir variables, construir nuevos escenarios, en fin, que el razonamiento vaya creciendo y que ellos mismos vayan ejercitando esta forma de construir soluciones. Respetuosamente aquí ya encontré esto que les había preparado, siempre sean guías, no instructores. Algunos de ustedes tienen ese llamado, esa vocación de enseñar. Va a llegar el momento, ojalá, en el que se incorporen a las filas de la docencia, pero justo ahora que son mentores, identifíquense como guías, como personas que van a poder estar aportando parte de su experiencia, porque ustedes son los que mejor pueden describir cómo se superan materias difíciles, materias complicadas, materias que son cuello de botella, qué estrategias les funcionaron mejor, con qué estilo de enseñanza se aprende mejor un problema difícil y que entonces sean guías. Compartan mucho sus experiencias, preséntense como personas no eh, eh, centradas nada más en los éxitos, sino más importante, cómo superaron ese problema, ese examen tan difícil. Preséntense un poco con esta parte que todos tenemos de vulnerabilidad. Hay algunos que nos costó mucho eh, ciertas asignaturas, por ejemplo, la estadística, pero cuando estudian la estadística aplicada, se dan cuenta que tenían esa capacidad para resolver problemas cuando finalmente les hace clic y aprenden y superan esa dificultad. Entonces, es muy importante que los chavos que se acercan con ustedes vean que sí se puede superar este tipo de situaciones y que ustedes comprenden que a veces pues no tenían las herramientas, pero una vez que las descubren, pueden superar y pueden volverse mucho más autónomos. Ahorita ustedes me dirán si fui clara en esta forma de exponer este concepto. Realmente creo que muchos alumnos se verían muy favorecidos, y ahorita voy con la sección de preguntas, se verían muy favorecidos si vencieran esa pena o esa resistencia o ese miedo a preguntar. ¿Cómo me van a identificar que han pasado primer parcial y yo sigo en blanco? Creo que es muy importante desde el principio aceptar que se vale preguntar y que podemos pedir ayuda, que se difunda que existe este grupo para pedir ayuda y qué mejor que a personas que pueden apoyarnos y nos podemos apoyar mutuamente. La creatividad no es un lujo, la creatividad se entrena y es fundamental para poder superar estos procesos de aprendizaje. En su papel como mentores, ustedes pueden hacer que el conocimiento sea accesible, dinámico y significativo. Accesible porque puede llegar a todos, dinámico para que ustedes elijan cómo es la forma más fácil de aprender y significativo, que quiere decir que realmente se aprenda y que se pueda aplicar en diferentes contextos. Me gustaría cerrar esta charla antes de dar paso a las preguntas
con esta frase de Plutarco: la mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Y esto es muy importante en esta era de la información y la comunicación, donde tenemos demasiada información. No se trata de llenarnos de información, sino de que cada concepto que estamos aprendiendo se convierta en una luz para resolver problemas. Y vaya que tenemos problemas por resolver, cómo aplicarlos y que así ustedes se conviertan en profesionistas y en personas que son un motor de cambio. Por lo tanto, ustedes como mentores son personitas que encienden lámparas, las lámparas de sus compañeros que a veces emocionalmente vienen apagaditas o que todavía no han desarrollado su creatividad y su pensamiento lógico. Y esa chispa de luz es la creatividad para exponer cuando están con su grupo de mentorados. Espero que así se consideren, que salgan, que terminen en este cierre de semestre como verdaderas chispas, que vayan encendiendo chispas y que en lugar de tener estudiantes preocupados, deprimidos, angustiados por el cierre de semestre porque no saben cómo terminar con sus proyectos, bueno, a veces no saben ni cómo empezar, ustedes les den esa luz para que se sientan mucho más tranquilos. Eso es lo que preparé por ustedes.